Tiempo en tus manos, estrategias para vencer la procrastinación. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. Rompiendo el ciclo de la procrastinación. La procrastinación es un fenómeno familiar para muchos. En algún momento, todos hemos sentido esa tendencia a posponer tareas, a retrasar lo que sabemos que debemos hacer en favor de lo que resulta más cómodo en el momento. Para algunos, esta inclinación se manifiesta ocasionalmente, pero para otros, la procrastinación se convierte en una barrera constante que dificulta alcanzar metas, cumplir compromisos y vivir plenamente. Este libro no busca juzgar ni etiquetar la procrastinación como un simple defecto de carácter. Más bien, considera la procrastinación como un hábito que puede ser comprendido y superado. En estas páginas, descubriremos que la procrastinación está íntimamente ligada a nuestras emociones, a nuestras experiencias pasadas y a las creencias que mantenemos sobre nuestras propias capacidades y el mundo que nos rodea. Romper el ciclo de la procrastinación es posible, pero requiere comprender sus causas profundas y desarrollar una serie de estrategias efectivas y personalizadas. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? La verdadera causa de la procrastinación. Uno de los mayores obstáculos para combatir la procrastinación es el desconocimiento de sus verdaderas causas. La procrastinación rara vez se trata simplemente de pereza o de falta de autodisciplina. Al contrario, suele estar enraizada en emociones complejas como el miedo al fracaso, la inseguridad o incluso el perfeccionismo. Cuando posponemos, generalmente estamos evitando algo que nos produce incomodidad. Comprender estos desencadenantes emocionales es el primer paso para lograr un cambio real y duradero. El impacto de la procrastinación en la vida cotidiana. Aunque la procrastinación puede parecer un problema menor o un simple retraso temporal, su impacto en la vida puede ser significativo. Las consecuencias van desde niveles elevados de estrés, ansiedad y baja autoestima, hasta la reducción de oportunidades y el incumplimiento de objetivos personales y profesionales. Aquellas personas que viven en un ciclo constante de postergación a menudo experimentan frustración y arrepentimiento, afectando su bienestar y la confianza en sí mismas. A través de este libro, se propone un enfoque integral para romper el ciclo y tomar el control del tiempo y la vida. ¿Qué aprenderás en este libro? En Tiempo en tus manos, aprenderás una serie de herramientas prácticas, estrategias de planificación y técnicas de mentalidad que ayudarán a transformar la relación que tienes con tu tiempo y tus tareas. Desde métodos sencillos para abordar las tareas más pequeñas hasta técnicas avanzadas de visualización y autoevaluación, cada capítulo está diseñado para ofrecer soluciones tangibles y aplicables a la vida diaria. Este enfoque no solo busca eliminar la procrastinación, sino también fortalecer una mentalidad de crecimiento y acción constante, permitiéndote realizar más de lo que creías posible y disfrutando del proceso. ¿Por qué ahora es el momento adecuado? Este libro llega en un momento en que el mundo avanza a gran velocidad y donde las demandas de tiempo y atención son cada vez mayores. La procrastinación, en un contexto tan dinámico, se convierte en una carga mayor, pues no solo retrasa objetivos, sino que también impide disfrutar de los logros alcanzados. Recuperar el control sobre el tiempo es una forma de recuperar el control sobre la vida misma, una habilidad clave para el bienestar y el éxito. Tomando control del tiempo, transformando la vida. Este es un viaje hacia la liberación de las cadenas de la postergación, un viaje para tomar el control de tu tiempo y de tus decisiones. Con estas páginas como guía, podrás redescubrir tu capacidad de acción y generar cambios significativos que beneficiarán cada área de tu vida. Prepárate para dejar atrás la procrastinación y convertirte en una persona que actúa en el momento y construye su realidad con determinación. Capítulo 1. La ciencia de la procrastinación. La procrastinación es un fenómeno que, aunque comúnmente se asocia con la pereza, tiene raíces profundas en la psicología humana. Para comprender cómo superarla, es esencial analizar lo que sucede en el cerebro y las emociones al enfrentar una tarea que se quiere evitar. La procrastinación no es un simple defecto de carácter, es una respuesta compleja que involucra factores emocionales, mentales y hasta biológicos. El cerebro y la procrastinación.
La procrastinación se activa en el sistema de recompensa del cerebro. Ante una tarea que puede resultar tediosa o desafiante, el cerebro intenta evitar la incomodidad asociada a ella, buscando actividades alternativas que ofrezcan recompensas más inmediatas. Esta reacción se relaciona con la amígdala, una región del cerebro que procesa las emociones y activa la respuesta de huida al percibir una posible amenaza, en este caso, una tarea incómoda. En contraste, la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones racionales y la planificación, se ve debilitada cuando el estrés o la ansiedad toman el control, facilitando así la procrastinación. Mitos comunes sobre la procrastinación. Existen numerosos mitos alrededor de la procrastinación, algunos de los cuales pueden reforzar el hábito de postergar. Uno de los mitos más comunes es la idea de que la procrastinación es simplemente una falta de autodisciplina. Sin embargo, investigaciones demuestran que la procrastinación es más bien un mecanismo de manejo emocional que ayuda a evitar el malestar temporal. Otro mito es que las personas procrastinadoras son vagas o carecen de ambición, cuando en realidad muchas veces la procrastinación surge del perfeccionismo y el temor a no cumplir con las propias expectativas. La relación entre la procrastinación y el estrés. El estrés es un factor fundamental en la procrastinación. Al enfrentar una tarea, el estrés puede llevar a que la mente perciba la situación como un reto insuperable, desencadenando pensamientos negativos y emociones que paralizan la acción. Este tipo de estrés, en lugar de motivar a actuar, provoca una reacción de congelamiento, donde se evita la tarea para buscar una sensación de alivio momentáneo. Irónicamente, este alivio temporal suele agravar el estrés a largo plazo, creando un ciclo de postergación y ansiedad cada vez mayor. Como la procrastinación afecta el bienestar y la productividad. Los efectos de la procrastinación no se limitan solo a la pérdida de tiempo. Las personas que procrastinan experimentan un mayor nivel de estrés y frustración, lo cual impacta en su bienestar general. En el ámbito profesional, la procrastinación reduce la capacidad de cumplir con responsabilidades de manera eficiente, afectando la carrera y la imagen profesional. Además, el bienestar personal también sufre. Los efectos psicológicos de la procrastinación pueden desencadenar sentimientos de culpa, baja autoestima y autocrítica constante. La procrastinación como hábito. La procrastinación se desarrolla como un hábito en el que el cerebro busca recompensas inmediatas. Cada vez que se evita una tarea, el cerebro aprende que posponer es una forma efectiva de reducir el malestar, fortaleciendo este patrón de comportamiento. La repetición de esta conducta forma un ciclo que, con el tiempo, se convierte en automático y, en muchos casos, difícil de romper. Este capítulo explora las raíces de la procrastinación para crear una base sólida hacia una vida más productiva y consciente. La comprensión de estos fundamentos es esencial para avanzar hacia un cambio profundo en los hábitos y la mentalidad que permitirán tomar el control del tiempo y vivir con propósito y eficiencia. Capítulo 2. Reconociendo los triggers de la procrastinación. Identificar los factores desencadenantes, o triggers, de la procrastinación es un paso crucial para combatirla de manera efectiva. Los triggers son los estímulos internos o externos que generan la reacción de evitar una tarea. Conocer estos detonantes ayuda a comprender qué impulsa el ciclo de procrastinación y permite desarrollar estrategias específicas para enfrentarlos. Identificación de los triggers emocionales. Muchos de los triggers de la procrastinación son de origen emocional. El miedo al fracaso es uno de los más comunes. Las personas que temen no cumplir con sus propias expectativas o las de los demás suelen posponer sus tareas para evitar enfrentar el posible fracaso. Otros triggers emocionales incluyen el perfeccionismo, la ansiedad y la autocrítica. El deseo de evitar estas emociones negativas lleva a buscar distracciones que ofrezcan una gratificación momentánea y alejen la mente de la tarea en cuestión. El papel de la autoimagen en la procrastinación. La forma en que una persona percibe sus habilidades y su potencial influye en su tendencia a procrastinar. Aquellos con una autoimagen negativa suelen dudar de sus propias capacidades y temen ser juzgados, lo que refuerza la procrastinación como una forma de evitar situaciones que podrían poner a prueba su autoconcepto. Por otro lado, una autoimagen excesivamente perfeccionista también es un trigger, ya que la idea de alcanzar la perfección puede hacer que cualquier esfuerzo parezca insuficiente o incompleto, generando una parálisis que impide avanzar. Las creencias limitantes y la procrastinación.
Las creencias limitantes son pensamientos profundamente arraigados sobre las propias capacidades o el mundo que pueden generar inseguridad y miedo al fracaso. Creencias como no soy lo suficientemente bueno, no voy a poder o esto no es para mí desencadenan la procrastinación, ya que enfrentar la tarea supone desafiar estas ideas que han sido aceptadas como verdad. Romper estas creencias es esencial para desarrollar una mentalidad de crecimiento y superación que permita enfrentar los retos sin miedo. Procrastinación como respuesta al estrés y a la sobrecarga. En un mundo de demandas constantes, el estrés y la sobrecarga son triggers comunes de la procrastinación. Al enfrentar múltiples tareas y responsabilidades, la mente puede verse abrumada, lo que genera un deseo de evitar lo que percibe como una carga imposible de manejar. La procrastinación en estos casos se convierte en un mecanismo de escape para reducir el estrés, aunque de manera temporal y poco efectiva. Aprender a gestionar el estrés y a organizar las tareas de manera racional es un paso crucial para reducir este tipo de procrastinación. Identificación de triggers externos. Además de los factores internos, existen triggers externos que fomentan la procrastinación. Las distracciones digitales, como las redes sociales, el correo electrónico y otras aplicaciones, ofrecen una gratificación inmediata que puede desviar la atención de tareas importantes. Un entorno de trabajo desorganizado o ruidoso también puede actuar como trigger, al hacer que la concentración en la tarea sea difícil de mantener. Reconocer estos triggers externos y tomar medidas para minimizarlos es clave para crear un ambiente propicio para el trabajo y la productividad. Superando los triggers mediante la autoobservación. El primer paso para superar los triggers de la procrastinación es la autoobservación. Observar cómo las emociones y los pensamientos surgen en respuesta a una tarea permite identificar los patrones de postergación y las razones detrás de ellos. Mantener un registro o diario de estos momentos de procrastinación ayuda a revelar patrones y detonar el cambio. Por ejemplo, al notar que el miedo al fracaso surge antes de una presentación importante, la persona puede trabajar en métodos para enfrentar y transformar ese miedo. Este capítulo ha explorado los diferentes tipos de triggers que impulsan el ciclo de procrastinación. Al reconocerlos, es posible desarrollar herramientas y estrategias para enfrentarlos de manera efectiva, transformando la relación con el tiempo y las tareas, y fortaleciendo el camino hacia una vida más productiva y libre de las limitaciones que impone la procrastinación. Capítulo 3. Cambia tu mentalidad, cambia tus hábitos. Para romper el ciclo de la procrastinación de manera efectiva, es fundamental realizar un cambio en la mentalidad. La forma en que se perciben las tareas, el tiempo y las propias capacidades influye directamente en la tendencia a procrastinar. Cambiar los hábitos es posible al modificar primero las creencias y pensamientos que los sostienen, y este capítulo se enfoca en cómo transformar la mentalidad para dejar de postergar y avanzar hacia la acción consciente. La mentalidad de crecimiento frente a la mentalidad fija. La procrastinación suele estar relacionada con una mentalidad fija, una forma de pensar en la cual se cree que las habilidades, talentos y capacidades son inmutables. Las personas con una mentalidad fija tienden a evitar desafíos y temen al fracaso, ya que perciben sus resultados como una prueba de sus capacidades fijas. Por el contrario, la mentalidad de crecimiento considera que las habilidades y capacidades pueden desarrollarse con esfuerzo y aprendizaje. Esta mentalidad permite ver los desafíos y los errores como oportunidades de mejora en lugar de amenazas, lo cual reduce significativamente la procrastinación. Reestructuración cognitiva, cambiando el diálogo interno. El diálogo interno, o la manera en que una persona se habla a sí misma, tiene un impacto directo en su predisposición hacia la acción o la postergación. Identificar pensamientos limitantes y transformarlos en afirmaciones de apoyo es clave para la reestructuración cognitiva. En lugar de pensamientos como nunca puedo hacer esto bien, reemplazarlos por estoy aprendiendo y cada intento me acerca a mejorar ayuda a generar una actitud de progreso. Este cambio en el diálogo interno fortalece la confianza y reduce la resistencia hacia las tareas. La visualización como herramienta para la acción. La visualización es una técnica poderosa que permite experimentar mentalmente los beneficios de completar una tarea antes de realizarla. Al visualizar los resultados positivos y el bienestar que trae la acción, la mente se predispone a actuar. Por ejemplo, visualizando el alivio y la satisfacción al terminar un proyecto, la motivación aumenta y la resistencia se reduce.
Este ejercicio de visualización también ayuda a disminuir el miedo y la ansiedad, ya que la mente está programada para responder de manera positiva a los estímulos visualizados. El papel de los hábitos en la construcción de una mentalidad proactiva. Los hábitos, una vez formados, se convierten en respuestas automáticas a las situaciones diarias. La procrastinación también puede considerarse un hábito en el cual se ha condicionado al cerebro a buscar recompensas inmediatas y evitar la incomodidad. Para superar este hábito, es necesario crear rutinas que faciliten la acción en lugar de la postergación. Pequeños pasos diarios, como dedicar 5 minutos a una tarea difícil o empezar el día con una lista de objetivos, ayudan a construir una mentalidad de acción que se refuerza con la repetición. Reemplazar la perfección por la acción progresiva. El perfeccionismo es uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la procrastinación, ya que establece estándares inalcanzables que impiden actuar. Adoptar una mentalidad de acción progresiva implica centrarse en el avance, no en la perfección. La clave está en aceptar que los errores son parte del proceso y que cada intento es una oportunidad de aprendizaje. Al reducir las expectativas de perfección, la mente se siente libre de avanzar y experimentar sin el miedo paralizante al fracaso. La importancia de la autoaceptación y la compasión. La autoaceptación es esencial para vencer la procrastinación, ya que permite aceptar las limitaciones y las habilidades propias sin juzgarse. Al practicar la compasión hacia uno mismo, la presión se reduce y el enfoque se centra en el progreso en lugar del resultado final. Esta actitud permite una mayor tolerancia a los errores y fomenta un ambiente mental donde la acción se convierte en algo natural. La autocompasión y la autoaceptación son aliadas poderosas para construir una mentalidad que impulsa a tomar decisiones y cumplir objetivos. Este capítulo expone cómo transformar la mentalidad para facilitar el cambio de hábitos y la acción constante. Una mentalidad de crecimiento, el diálogo interno positivo, la visualización y la autoaceptación permiten crear un ambiente mental donde la procrastinación pierde su poder y la persona se convierte en un agente de su propio cambio. A medida que se fortalece esta mentalidad, se abren nuevas posibilidades y se experimenta un mayor control sobre el tiempo y las decisiones. Capítulo 4. La técnica de los 5 minutos. Uno de los mayores desafíos para superar la procrastinación es el miedo a empezar. Las tareas grandes o complejas pueden parecer abrumadoras, lo que genera resistencia y lleva a la postergación. La técnica de los 5 minutos es una estrategia simple y poderosa que permite iniciar cualquier tarea sin el compromiso de completarla de inmediato. Este método facilita la acción al reducir el esfuerzo percibido, convirtiéndose en una herramienta eficaz para enfrentar la procrastinación y desarrollar el hábito de la acción. El poder de empezar con poco. La premisa de la técnica de los 5 minutos es que cualquier tarea, por intimidante que parezca, puede abordarse en pequeños fragmentos. Al decidir trabajar en una tarea solo durante 5 minutos, la mente percibe el esfuerzo como mínimo y, por lo tanto, es más fácil superar la resistencia inicial. Este pequeño paso rompe la inercia de la postergación y establece un ritmo de trabajo que, en la mayoría de los casos, lleva a continuar la tarea mucho más allá de esos 5 minutos. ¿Por qué funciona la técnica de los 5 minutos? La procrastinación se basa en la percepción de que una tarea es difícil, larga o aburrida. Al limitar el tiempo de trabajo a 5 minutos, se elimina la presión de tener que completar toda la tarea en un solo esfuerzo. Esta estrategia reduce la ansiedad y permite que el cerebro se enfoque en el presente, haciendo que la tarea se sienta manejable. Además, al comenzar con una actividad, el cerebro libera dopamina, una hormona de recompensa que crea una sensación de satisfacción, incentivando a continuar. Aplicando la técnica a tareas grandes y pequeñas. La técnica de los 5 minutos puede aplicarse a cualquier tarea, independientemente de su tamaño o complejidad. Para tareas grandes, los 5 minutos iniciales pueden dedicarse a aspectos básicos, como organizar materiales, leer las primeras instrucciones o simplemente hacer una lista de lo que se necesita. Para tareas más pequeñas, la técnica ayuda a reducir la resistencia y permite avanzar de manera rápida y eficiente. En ambos casos, el objetivo es establecer un punto de partida que facilite la progresión natural hacia el siguiente paso.
La técnica como antídoto contra el perfeccionismo. El perfeccionismo es uno de los mayores triggers de la procrastinación, ya que impone estándares elevados que generan miedo al fracaso. Al comprometerse a trabajar en una tarea solo durante 5 minutos, se reduce la presión de hacer las cosas de manera perfecta, permitiendo avanzar sin la preocupación constante por los errores o los resultados finales. La técnica de los 5 minutos ofrece una oportunidad de actuar sin juicios, lo que a su vez fomenta una actitud de aprendizaje y crecimiento, construyendo el hábito de la acción constante. Al repetir la técnica de los 5 minutos diariamente, se construye el hábito de la acción constante. Este método entrena al cerebro para ver las tareas como manejables y accesibles, lo cual facilita el avance sin resistencia. Con el tiempo, el hábito de trabajar en ráfagas cortas de 5 minutos se convierte en una rutina que genera un flujo continuo de productividad. Este enfoque no solo ayuda a combatir la procrastinación, sino que también mejora la eficiencia y la capacidad de enfoque a largo plazo. Extender la técnica para maximizar los resultados. Aunque el objetivo inicial es trabajar durante 5 minutos, muchas personas descubren que, una vez que han comenzado, es fácil continuar más allá de este límite. La técnica de los 5 minutos actúa como un trampolín hacia una acción sostenida, permitiendo que el impulso crezca y llevando a un progreso significativo en tareas que parecían difíciles de abordar. Una vez que se han alcanzado los 5 minutos, se puede decidir si continuar o hacer una breve pausa, manteniendo así la motivación y el enfoque. Este capítulo demuestra cómo una técnica simple puede ser una herramienta poderosa para romper el ciclo de la procrastinación. La técnica de los 5 minutos ofrece un camino accesible hacia la acción, eliminando las barreras mentales que suelen generar postergación y construyendo una relación positiva con el trabajo. A través de esta estrategia, el tiempo deja de ser un obstáculo y se convierte en un recurso manejable, transformando la manera de abordar las tareas y los objetivos. Capítulo 5. Divide y conquista. La estrategia de dividir y conquistar es una técnica ampliamente efectiva en la lucha contra la procrastinación, especialmente cuando se enfrenta a tareas grandes o complejas. Al dividir una tarea en fragmentos más pequeños y manejables, se reduce la sensación de abrumo y se facilita la progresión hacia la meta final. Este enfoque permite avanzar paso a paso y ayuda a construir el impulso necesario para completar proyectos de manera organizada y eficiente. La lógica detrás de dividir las tareas. Una tarea grande puede parecer intimidante al percibirse como un único esfuerzo enorme. La procrastinación surge cuando el cerebro, al ver la magnitud del trabajo, reacciona con resistencia y busca la manera de evitar el malestar. Dividir la tarea en secciones pequeñas y concretas transforma esa percepción, haciéndola menos abrumadora y más accesible. Cada fragmento se convierte en un objetivo alcanzable que, al completarse, genera una sensación de logro, impulsando al cerebro a continuar con el siguiente. Establecimiento de microobjetivos. Dividir una tarea implica establecer microobjetivos específicos y enfocados. Cada microobjetivo debe ser claro, medible y suficientemente breve para completarse en una sola sesión. Por ejemplo, en lugar de escribir un informe, un microobjetivo puede ser escribir la introducción del informe en 30 minutos o revisar los primeros 2 párrafos. Los microobjetivos ayudan a mantener el enfoque y ofrecen una dirección clara, haciendo que cada paso sea un logro en sí mismo y eliminando la necesidad de visualizar la tarea en su totalidad. Cómo planificar la división de una tarea. La planificación es fundamental para dividir una tarea de manera efectiva. Antes de comenzar, es útil visualizar el objetivo final y desglosarlo en componentes esenciales. A continuación, cada componente debe organizarse en un orden lógico, priorizando aquellos pasos que faciliten la siguiente acción. Esta estructura crea una hoja de ruta que permite avanzar con claridad y propósito, evitando el sentimiento de estar perdido en medio de una tarea extensa. La técnica de chunking y su impacto en la productividad. La técnica de chunking consiste en agrupar tareas o subtareas similares para realizar una actividad más eficiente. En lugar de trabajar en diferentes aspectos de un proyecto de manera dispersa, se agrupan tareas relacionadas y se completan en una sola sesión. Esta práctica no solo aumenta la productividad, sino que también minimiza las transiciones mentales y reduce el tiempo necesario para retomar el enfoque.
Por ejemplo, si se está escribiendo un informe, se pueden agrupar las tareas de investigación, redacción y revisión en bloques distintos para mantener una secuencia lógica y eficiente. La recompensa de los logros intermedios. Cada vez que se completa un fragmento de una tarea, es importante reconocer y celebrar el logro. Esta recompensa intermedia ayuda a reforzar el hábito de completar microobjetivos y permite que el cerebro reciba una dosis de satisfacción, lo que fortalece la motivación para continuar. Esta práctica no solo hace que el proceso de trabajo sea más satisfactorio, sino que también refuerza la mentalidad de avance progresivo, transformando la procrastinación en acción constante, como evitar el perfeccionismo en cada fragmento. Al dividir una tarea en partes más pequeñas, existe el riesgo de que el perfeccionismo trate de infiltrarse en cada microobjetivo, convirtiendo cada fragmento en un esfuerzo minucioso y agotador. Para evitar esto, es fundamental recordar que cada microobjetivo es solo un paso hacia el resultado final, no un producto acabado en sí mismo. Adoptar una actitud de flexibilidad y mejora progresiva ayuda a mantener el ritmo de trabajo sin caer en la trampa del perfeccionismo paralizante, construyendo un flujo de trabajo efectivo. Dividir las tareas no solo facilita el progreso, sino que también permite construir un flujo de trabajo eficiente. Al encadenar microobjetivos de manera continua, el cerebro se adapta a una rutina en la que cada paso fluye hacia el siguiente. Este flujo de trabajo reduce la necesidad de pausas y facilita el enfoque, permitiendo que cada tarea se complete sin interrupciones y sin la necesidad de iniciar de cero cada vez. Con el tiempo, este enfoque se convierte en un hábito productivo que transforma la relación con el tiempo y con las tareas. Este capítulo muestra cómo dividir y conquistar es una estrategia que empodera al individuo para enfrentar cualquier tarea, sin importar su tamaño o complejidad. La práctica de desglosar un proyecto en partes manejables permite vencer el miedo inicial y construir un ritmo de trabajo que minimiza la procrastinación. A través de microobjetivos, planificación y recompensas intermedias, se crea una estructura de acción efectiva que maximiza el tiempo y la eficiencia, conduciendo al éxito con menor resistencia y mayor satisfacción. Capítulo 6. El poder de la planificación realista. Una planificación efectiva es clave para vencer la procrastinación y maximizar el uso del tiempo. Muchas veces, el ciclo de postergación se activa cuando las expectativas de lo que se puede lograr en un periodo de tiempo son poco realistas o carecen de estructura. La planificación realista permite abordar las tareas de manera organizada, estableciendo prioridades claras y evitando la sobrecarga que lleva a la inacción. Este capítulo explora cómo desarrollar un plan que se adapte a las capacidades y metas, garantizando un avance constante y libre de procrastinación. Comprendiendo la planificación realista. La planificación realista consiste en establecer metas y objetivos que se alineen con los recursos disponibles, incluyendo el tiempo, la energía y las habilidades. En lugar de crear una lista interminable de tareas, se trata de diseñar un esquema práctico que permita abordar cada responsabilidad de forma ordenada y manejable. Esta planificación considera las limitaciones y el tiempo requerido para cada paso, permitiendo una estructura que evita la presión excesiva y facilita el cumplimiento de cada objetivo. Priorización inteligente, el arte de distinguir lo urgente de lo importante. Uno de los principios más efectivos en la planificación es la priorización inteligente, que se centra en distinguir entre lo urgente y lo importante. Las tareas urgentes requieren una acción inmediata, mientras que las importantes contribuyen a objetivos a largo plazo. Al aprender a identificar y dar prioridad a las tareas más significativas, se evita la sobrecarga de trabajo y se garantiza un enfoque en lo que realmente agrega valor. Una herramienta útil para esta priorización es la matriz de Eisenhower, que clasifica las tareas en 4 cuadrantes, facilitando la toma de decisiones. La regla del 80 al 20, enfocarse en lo que realmente importa. La regla del 80 al 20, o principio de Pareto, sostiene que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. En el contexto de la planificación, esto implica que un pequeño número de tareas generará un gran impacto en el logro de los objetivos. Aplicar esta regla permite identificar y concentrarse en las actividades de mayor valor, optimizando el tiempo y la energía. Al reconocer cuáles son estas tareas críticas, se reduce la procrastinación, ya que se eliminan las actividades irrelevantes o de bajo impacto que solo distraen.
División del tiempo en bloques, manteniendo el enfoque. El bloqueo de tiempo es una técnica de planificación que consiste en dividir el día en bloques dedicados exclusivamente a una tarea o actividad. Esta técnica reduce la multitarea y permite que el cerebro se enfoque por completo en una actividad a la vez, aumentando la eficiencia y reduciendo el desgaste mental. Cada bloque de tiempo puede incluir tareas específicas o microobjetivos, de modo que el día se estructura de manera organizada y predecible. Esta planificación, además, ayuda a reducir las distracciones y a mantener el enfoque en lo importante, evitando la sobrecarga. La importancia de ser realista. Uno de los errores más comunes en la planificación es sobrecargar el día con tareas, lo cual genera una presión innecesaria que puede llevar a la procrastinación. Para evitar este problema, es esencial ser realista y establecer una cantidad de tareas que se pueda completar sin agotar la energía mental y física. Esto implica dejar espacio en el calendario para descansos, ajustes y tareas imprevistas. La sobrecarga crea una sensación de inalcanzabilidad que fomenta la procrastinación. En cambio, un plan manejable permite avanzar con mayor confianza y tranquilidad. La revisión y el ajuste como parte del proceso. La planificación realista no es estática, sino un proceso que requiere revisión y ajuste constantes. A medida que se avanza en las tareas, pueden surgir cambios, imprevistos o necesidades nuevas que requieran modificar el plan original. Dedicar un tiempo regular a revisar el progreso y ajustar la planificación asegura que el enfoque se mantenga en lo relevante y que se eviten los desvíos. Esta práctica de evaluación y ajuste fomenta una mentalidad de adaptación, reduciendo la frustración y manteniendo el impulso en el logro de las metas. La satisfacción de completar cada paso del plan. Cada vez que se completa una parte del plan, es importante reconocer el logro y celebrar el avance. La satisfacción de cumplir con los pasos del plan genera una retroalimentación positiva que fortalece el compromiso y motiva a seguir adelante. Esta recompensa no solo hace que el proceso de trabajo sea más agradable, sino que también ayuda a reducir la procrastinación al generar una conexión entre el esfuerzo y la satisfacción inmediata. Este capítulo subraya que la planificación realista es una herramienta fundamental para vencer la procrastinación y alcanzar los objetivos de manera organizada. Al establecer prioridades, evitar la sobrecarga y ajustar el plan de acuerdo con las necesidades, se construye un marco de trabajo que permite actuar sin estrés ni postergaciones. La planificación efectiva se convierte, así, en un aliado poderoso que facilita el avance constante y crea una relación positiva con el tiempo y las responsabilidades. Capítulo 7. La técnica de la visualización proactiva. La visualización proactiva es una herramienta poderosa para vencer la procrastinación y fortalecer la motivación. Este enfoque permite crear una imagen mental clara y positiva de los beneficios que se obtendrán al completar una tarea o alcanzar un objetivo. Al visualizar los resultados y las emociones asociadas a la realización de una actividad, el cerebro responde con un impulso hacia la acción, minimizando la resistencia y facilitando el avance. En este capítulo se explora cómo implementar la visualización proactiva para construir un camino mental que conduzca al éxito. La ciencia detrás de la visualización. Numerosos estudios han demostrado que el cerebro responde a las imágenes mentales de una manera similar a las experiencias reales. Al visualizar un logro o una situación de éxito, se activan las mismas áreas del cerebro que se pondrían en marcha al experimentar físicamente esa situación. Esta respuesta hace que el cerebro se predisponga a buscar la experiencia real y a eliminar barreras mentales. La visualización no solo refuerza la confianza, sino que también condiciona la mente para actuar en consonancia con la meta deseada. Cómo visualizar de forma efectiva. Para que la visualización sea efectiva, es fundamental crear una imagen mental vívida y detallada. La práctica consiste en cerrar los ojos, relajarse y construir una escena en la que la tarea o el objetivo ya se ha cumplido. Es útil añadir tantos detalles como sea posible: el entorno, las personas involucradas, los colores, sonidos y, sobre todo, las emociones. Al incorporar estos elementos, el cerebro percibe la visualización como algo real y genera una conexión emocional que impulsa la motivación y el deseo de convertirla en realidad. Visualización del proceso y el resultado. Existen dos enfoques clave en la visualización proactiva: visualizar el proceso y visualizar el resultado.
Visualizar el proceso implica imaginar cada paso que se realizará para completar la tarea, generando una familiaridad con las acciones necesarias. Esto ayuda a reducir el miedo a lo desconocido y facilita la ejecución de cada etapa. Por otro lado, visualizar el resultado final permite anticipar la satisfacción de haber alcanzado el objetivo. Ambos enfoques complementan la motivación al hacer que tanto el camino como la meta se sientan alcanzables y gratificantes. Visualización y autoeficacia, creyendo en las propias capacidades. La autoeficacia es la creencia en la capacidad propia para realizar acciones y lograr objetivos. La visualización proactiva refuerza esta autoeficacia al generar una imagen mental en la que se superan los desafíos y se logran los resultados deseados. Al visualizar con confianza y determinación, la mente se entrena para aceptar que el éxito es posible, lo cual aumenta la predisposición a actuar y a enfrentar los retos sin temor. Esta fortaleza mental reduce la procrastinación al eliminar las dudas y al establecer un enfoque positivo en las propias habilidades. La visualización como preparación mental para superar obstáculos. Uno de los beneficios de la visualización proactiva es que permite prever y enfrentar posibles obstáculos antes de que surjan. Al imaginar los desafíos que pueden presentarse y visualizar cómo se superarán, se construye un estado mental resiliente que ayuda a mantener el control y a evitar la postergación cuando se enfrenta a dificultades reales. Esta práctica de ensayo mental facilita la capacidad de adaptación y asegura que los obstáculos no interrumpan el progreso hacia la meta. Implementación de la visualización en la rutina diaria. Para maximizar los beneficios de la visualización, es recomendable incorporarla en la rutina diaria. Practicar la visualización proactiva durante unos pocos minutos cada día ayuda a mantener el enfoque en los objetivos y refuerza la motivación de manera constante. Puede ser especialmente útil practicarla al inicio del día para establecer un propósito claro o antes de enfrentar una tarea compleja. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una herramienta natural para afrontar los desafíos de cada día con seguridad y compromiso. Combinar la visualización con la acción. La visualización es una técnica poderosa, pero solo se convierte en un catalizador de cambio cuando se combina con la acción. Visualizar sin actuar puede generar una falsa sensación de logro, por lo que es importante utilizar la visualización como un impulso inicial que luego se materialice en un paso concreto. Después de visualizar, es útil definir una acción inmediata, por pequeña que sea, para empezar a avanzar hacia el objetivo. Este enfoque asegura que la visualización se convierta en un recurso de crecimiento y no en una ilusión de progreso. Este capítulo explora cómo la visualización proactiva puede transformar la relación con el tiempo y las tareas. Al crear una imagen mental de éxito y anticipar los beneficios de la acción, el cerebro se predispone a actuar con decisión. A través de la práctica de la visualización, se construye una mentalidad de confianza y autoeficacia que facilita el cumplimiento de los objetivos y reduce la procrastinación. Este método no solo permite enfrentar los desafíos con una visión positiva, sino que también refuerza la capacidad de tomar el control y avanzar hacia una vida de mayor productividad y satisfacción. Capítulo 8. Superar las distracciones. Las distracciones son uno de los principales obstáculos que enfrentan quienes desean vencer la procrastinación y mantener la concentración en sus objetivos. En un mundo lleno de estímulos constantes, como notificaciones, redes sociales y distracciones del entorno, aprender a identificarlas y gestionarlas es esencial para construir una rutina de trabajo productiva. Este capítulo explora estrategias efectivas para reducir las distracciones internas y externas, promoviendo un ambiente que facilite la concentración y la acción sostenida, comprendiendo las distracciones externas e internas. Las distracciones se dividen en dos categorías principales, externas e internas. Las distracciones externas incluyen todos aquellos estímulos del entorno que interrumpen el flujo de trabajo, como el ruido, las interrupciones de otras personas o las notificaciones del teléfono. Por otro lado, las distracciones internas surgen en la mente, en forma de pensamientos, emociones y preocupaciones que desvían la atención. Identificar ambos tipos de distracciones permite abordarlas de manera específica y efectiva, creando un ambiente de trabajo libre de distracciones externas. El entorno físico juega un papel crucial en la productividad. Un espacio de trabajo bien organizado, sin elementos innecesarios que llamen la atención, facilita la concentración.
Para minimizar las distracciones externas, se recomienda reducir el desorden en el escritorio y en la zona de trabajo, desactivar notificaciones no esenciales y establecer límites con quienes puedan interrumpir. Usar auriculares para bloquear el ruido. Colocar el teléfono en modo de no molestar y elegir momentos específicos para revisar mensajes o correos son medidas que ayudan a crear un ambiente más controlado y adecuado para la productividad. Manejo de las distracciones digitales. En la era digital, las redes sociales, aplicaciones y otras plataformas en línea son una fuente constante de distracción. Una estrategia eficaz para reducir su impacto es el uso de aplicaciones de bloqueo que limitan el acceso a ciertos sitios web durante periodos de trabajo. También es útil reservar momentos específicos del día para revisar redes sociales o correos electrónicos, evitando que se conviertan en interrupciones constantes. Establecer horarios libres de tecnología permite concentrarse plenamente en la tarea en curso y reduce la dependencia de las plataformas digitales. Las distracciones internas y la mente errante. Las distracciones internas son pensamientos o emociones que surgen de manera espontánea y desvían la atención. Estos pueden incluir preocupaciones, ideas sobre tareas futuras o recuerdos que aparecen en momentos de concentración. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una técnica efectiva para manejar las distracciones internas. Al observar los pensamientos sin juzgarlos y redirigir suavemente la atención a la tarea, se evita que estos pensamientos generen una cadena de distracción. La meditación también ayuda a entrenar la mente para mantenerse en el presente y mejorar el enfoque. Establecimiento de límites de tiempo para tareas específicas. El establecimiento de límites de tiempo es una técnica útil para reducir las distracciones, ya que permite dedicar un periodo específico a cada tarea sin la tentación de hacer otras cosas. La técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante intervalos de 25 minutos seguidos de breves descansos, es un método eficaz para mantener la atención y evitar que la mente se disperse. Este enfoque ayuda a construir un sentido de urgencia y compromiso, eliminando la posibilidad de dejarse llevar por distracciones y reforzando la disciplina en el trabajo. Practicar la autoconciencia para identificar patrones de distracción. La autoconciencia permite identificar patrones recurrentes de distracción. Observar los momentos en que surgen las distracciones y los factores que las desencadenan proporciona una comprensión más profunda de las áreas que necesitan atención. Llevar un registro de las distracciones diarias y de las emociones asociadas a ellas puede revelar los motivos que impulsan la búsqueda de distracciones y ayudar a desarrollar estrategias específicas para evitarlas. Esta práctica de autoobservación es esencial para construir hábitos de concentración a largo plazo, como incorporar pausas efectivas para reducir las distracciones. Las pausas son esenciales para mantener la productividad y reducir la fatiga mental. Sin embargo, es importante que estas pausas sean estructuradas y no se conviertan en periodos de distracción. Las pausas conscientes, que implican alejarse del área de trabajo, estirarse o simplemente descansar la vista, ayudan a recargar la energía y mejorar la concentración al retomar la tarea. Evitar el uso del teléfono o las redes sociales durante las pausas evita la posibilidad de prolongar estos descansos más de lo necesario. Cultivar una mentalidad de compromiso hacia la tarea. Uno de los métodos más efectivos para vencer las distracciones es cultivar una mentalidad de compromiso hacia la tarea. Esto implica establecer una intención clara y una razón personal para completar la tarea en curso. Al recordar constantemente los beneficios de cumplir con los objetivos y las consecuencias de la procrastinación, se genera una conexión emocional con la tarea que facilita el enfoque. Esta mentalidad permite ver las distracciones como barreras hacia el éxito, reforzando el deseo de mantenerse enfocado y actuar. Este capítulo destaca la importancia de construir un entorno físico y mental que minimice las distracciones, permitiendo una mayor concentración y una mejor gestión del tiempo. A través de la práctica de técnicas de mindfulness, la organización del espacio de trabajo y el establecimiento de límites de tiempo y compromiso, se construye una estructura que facilita la productividad y reduce la procrastinación. Estas estrategias permiten tomar control de las distracciones y avanzar hacia los objetivos de manera eficiente y sin interrupciones innecesarias. Capítulo 9. Actúa a pesar del miedo. El miedo es una de las causas subyacentes más comunes de la procrastinación. Ya sea el miedo al fracaso, al éxito, a la crítica o al cambio,
estas emociones pueden llevar a postergar las tareas y a evitar las acciones necesarias para alcanzar objetivos importantes. Aprender a actuar a pesar del miedo es fundamental para superar la procrastinación y desbloquear el potencial personal. Este capítulo explora estrategias para enfrentar y superar los miedos que limitan el progreso, permitiendo avanzar con confianza hacia las metas, comprendiendo el miedo y su impacto en la procrastinación. El miedo es una respuesta natural del cerebro ante lo desconocido o lo que percibe como una amenaza. Aunque esta emoción tiene una función protectora, puede volverse limitante cuando impide avanzar en tareas y proyectos importantes. El miedo al fracaso es uno de los más comunes y suele llevar a evitar situaciones que puedan generar errores o críticas. Sin embargo, actuar a pesar del miedo permite desactivar su impacto, transformándolo en una señal de crecimiento en lugar de un obstáculo, identificando los tipos de miedo que desencadenan la procrastinación. Para vencer el miedo, es fundamental identificar los tipos específicos que se experimentan en diferentes situaciones. El miedo al fracaso puede surgir ante la posibilidad de no cumplir con las expectativas, mientras que el miedo al éxito puede manifestarse cuando el logro de un objetivo implica asumir nuevas responsabilidades. Otro tipo común es el miedo al juicio, el temor a ser criticado o juzgado negativamente por los demás. Al identificar estos miedos, se crea una mayor conciencia de su origen y se facilita el desarrollo de estrategias efectivas para enfrentarlos, transformando el miedo en una fuente de motivación. El miedo puede convertirse en un motor para actuar cuando se redefine como un indicador de crecimiento y potencial. Al reconocer que los miedos suelen surgir en situaciones de cambio o desarrollo personal, es posible percibirlos como una señal de avance. En lugar de evitar lo que causa temor, adoptar una mentalidad de desafío permite transformar el miedo en una motivación para superarse. Este cambio de perspectiva fomenta la resiliencia y refuerza la confianza en la capacidad de enfrentar lo desconocido. Prácticas de exposición gradual al miedo. La exposición gradual es una técnica que permite reducir el impacto del miedo al enfrentarlo de manera progresiva. Al dividir una tarea o situación temida en pequeños pasos manejables, se reduce la ansiedad y se facilita el avance. Por ejemplo, si hablar en público genera miedo, una exposición gradual podría comenzar con presentaciones en un grupo pequeño antes de enfrentarse a una audiencia más grande. Esta práctica entrena al cerebro para reconocer que el miedo es manejable y que la situación no representa un peligro real, fortaleciendo la autoconfianza y la capacidad de actuar. Visualización para enfrentar el miedo. La visualización también es una herramienta poderosa para superar el miedo. Al imaginar con detalle la situación temida y visualizar una respuesta exitosa, el cerebro se familiariza con la experiencia y reduce la ansiedad asociada. Esta técnica permite construir una imagen mental de superación y seguridad que fortalece la motivación para actuar. La visualización también permite prever posibles obstáculos y ensayar mentalmente cómo enfrentarlos, facilitando el control emocional cuando la situación se presenta en la realidad. Reencuadre de pensamientos negativos para reducir el miedo. El reencuadre cognitivo es una técnica que permite modificar los pensamientos negativos asociados al miedo. En lugar de centrarse en las peores consecuencias posibles, se pueden reformular los pensamientos para ver el potencial de aprendizaje en cada situación. Por ejemplo, en lugar de pensar si fallo, todos me criticarán, se puede reencuadrar como si fallo, aprenderé que mejorar para la próxima vez. Este cambio de perspectiva reduce la carga emocional del miedo y facilita la toma de decisiones sin paralización, fortaleciendo la autocompasión para actuar a pesar del miedo. La autocompasión es una herramienta clave para superar el miedo, ya que permite aceptar la posibilidad de errores sin juzgarse. Al desarrollar una actitud compasiva hacia uno mismo, se reduce la presión de tener que hacer todo perfectamente y se acepta la naturaleza humana de aprender a través de la experiencia. Esta actitud facilita la acción, ya que el miedo al juicio personal disminuye. La autocompasión permite avanzar sin el temor constante de ser criticado o de no estar a la altura, lo cual es fundamental para vencer la procrastinación. Desarrollando la resiliencia emocional para enfrentar el miedo. La resiliencia emocional permite recuperarse rápidamente de las dificultades y aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento.
Al enfrentar el miedo de manera constante y aprender de cada experiencia, se desarrolla una fortaleza interna que permite avanzar a pesar de las adversidades. Esta resiliencia se construye al asumir riesgos de forma consciente y al aceptar que el progreso implica experimentar tanto éxitos como fracasos. Con el tiempo, la resiliencia se convierte en una habilidad que permite actuar con confianza en cualquier situación. Este capítulo explora cómo el miedo puede transformarse en un aliado en lugar de un obstáculo. Al identificar y enfrentar los miedos, redefinirlos como indicadores de crecimiento y practicar la exposición gradual, la visualización y el reencuadre de pensamientos, es posible reducir su impacto en la vida cotidiana. Actuar a pesar del miedo no solo permite vencer la procrastinación, sino que también fortalece la confianza y la capacidad de enfrentar nuevos retos, abriendo el camino hacia una vida más plena y consciente. Capítulo 10. Estrategias de autoevaluación y ajuste. Para mantener el progreso constante y superar la procrastinación a largo plazo, es fundamental implementar un sistema de autoevaluación y ajuste. Esta práctica permite identificar qué estrategias están funcionando, qué áreas necesitan mejoras y cómo adaptar el enfoque para lograr los objetivos de manera eficiente. La autoevaluación no solo promueve la conciencia de los propios hábitos y patrones de conducta, sino que también facilita el ajuste necesario para mantenerse enfocado y en el camino hacia el éxito. El valor de la autoevaluación regular. La autoevaluación es el proceso de analizar el progreso en relación con los objetivos establecidos y de observar si las estrategias implementadas están produciendo los resultados deseados. Esta práctica permite reconocer logros y tomar nota de los obstáculos enfrentados, brindando una visión realista de lo que se ha logrado y de lo que aún queda por mejorar. La autoevaluación regular también permite anticipar posibles problemas y ajustar el enfoque antes de que se conviertan en barreras para el éxito. Establecimiento de criterios de evaluación claros. Para que la autoevaluación sea efectiva, es necesario definir criterios claros y específicos. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos y las métricas de progreso de cada tarea. Por ejemplo, si el objetivo es reducir la procrastinación en una tarea específica, un criterio podría ser el tiempo dedicado cada día o la cantidad de avances realizados. Estos criterios ayudan a medir el éxito de manera objetiva y proporcionan un punto de referencia concreto para evaluar el desempeño en cada área. Utilización de herramientas de seguimiento. Las herramientas de seguimiento, como listas de tareas, calendarios y aplicaciones de gestión del tiempo, pueden facilitar el proceso de autoevaluación. Estas herramientas permiten registrar el progreso y observar patrones a lo largo del tiempo. Llevar un registro diario o semanal de las actividades y logros ofrece una visión detallada de las tareas completadas y permite analizar cómo se ha distribuido el tiempo. Este seguimiento brinda una base sólida para ajustar las estrategias según las necesidades. Reflexión sobre los obstáculos y éxitos. La reflexión es una parte esencial de la autoevaluación y permite comprender los factores que impulsan el éxito o la procrastinación. Al analizar los obstáculos encontrados y los éxitos alcanzados, es posible identificar patrones en la conducta y en la gestión del tiempo. Por ejemplo, si se observa que la procrastinación aumenta en tareas complejas o en momentos de mayor presión, se pueden ajustar las estrategias para enfrentar estas situaciones. La reflexión también permite celebrar los logros, lo cual refuerza la motivación y el compromiso hacia los objetivos. La importancia de ajustar las metas según el progreso. A medida que se avanza en el camino hacia un objetivo, es posible que las metas iniciales necesiten ajustes. Esto no significa que se esté fallando, sino que el proceso de adaptación es esencial para el crecimiento continuo. Ajustar las metas permite mantener una visión realista y sostenible del progreso, evitando la sobrecarga y la frustración. Al redefinir los objetivos de acuerdo con los avances logrados y las lecciones aprendidas, se garantiza un enfoque flexible y adaptable que facilita el éxito a largo plazo. Implementación de un sistema de recompensas. Un sistema de recompensas es una herramienta efectiva para reforzar el comportamiento positivo y celebrar los logros. Las recompensas pueden ser simples, como una breve pausa, un descanso o una actividad placentera al completar una tarea importante. Este sistema ayuda a mantener la motivación y a reducir la tentación de procrastinar, ya que el cerebro asocia el esfuerzo con una gratificación.
Las recompensas también fomentan un sentido de logro que fortalece el compromiso con el proceso de crecimiento y mejora. Establecimiento de un plan de ajuste basado en la autoevaluación. La autoevaluación solo es efectiva cuando se traduce en un plan de ajuste que permita implementar cambios específicos. Después de analizar el progreso y los obstáculos, es útil desarrollar un plan que incluya modificaciones en las estrategias, los hábitos o el enfoque. Este plan de ajuste debe ser claro y alcanzable, con objetivos a corto y largo plazo que permitan medir el impacto de los cambios. Implementar estos ajustes garantiza que el proceso de autoevaluación tenga un efecto positivo y visible en el desempeño. Construcción de la autoconfianza a través de la autoevaluación continua. La autoevaluación y el ajuste no solo facilitan el cumplimiento de los objetivos, sino que también fortalecen la autoconfianza. Al observar de manera honesta el progreso y los logros, se genera una mayor confianza en las propias habilidades y en la capacidad de enfrentar desafíos. Esta autoconfianza permite mantener el enfoque en los objetivos y minimiza el temor al fracaso, impulsando una mentalidad de crecimiento que combate la procrastinación y fomenta la acción constante. Este capítulo demuestra cómo la autoevaluación y el ajuste son herramientas esenciales para construir una vida productiva y libre de procrastinación. Al definir criterios claros, reflexionar sobre los éxitos y desafíos, ajustar las metas y celebrar los logros, se desarrolla una práctica de mejora continua que permite alcanzar el máximo potencial. Este enfoque garantiza que cada paso se convierta en una oportunidad de aprendizaje, consolidando una mentalidad de progreso constante que abre las puertas a un futuro más enfocado y exitoso. Conclusión: tiempo en tus manos, vida en tus términos. La procrastinación es un obstáculo que, aunque común, no tiene por qué dominar la vida. A lo largo de este libro, se han explorado herramientas y estrategias que permiten tomar control del tiempo, estructurar los objetivos y transformar los hábitos para construir una vida más productiva y satisfactoria. Cada capítulo ha ofrecido un enfoque específico para enfrentar las barreras que limitan el progreso, desde la planificación hasta la autoevaluación. La clave de este proceso reside en la capacidad de aplicar estos principios con compromiso y perseverancia, cultivando una mentalidad de acción y responsabilidad. El poder de la consistencia y la disciplina. Uno de los elementos fundamentales en la superación de la procrastinación es la consistencia. Actuar de manera disciplinada y mantener el enfoque en los objetivos permite transformar las herramientas en hábitos que se integran en la rutina diaria. La disciplina no es un fin en sí misma, sino un medio para cultivar la libertad de avanzar hacia los sueños sin interrupciones ni bloqueos. La consistencia en la aplicación de las técnicas garantiza que los cambios sean sostenibles y que se conviertan en parte natural de la vida cotidiana. La importancia de la flexibilidad en el camino hacia el éxito. Si bien la disciplina es esencial, la flexibilidad también juega un papel importante en el proceso de superación de la procrastinación. La vida está llena de cambios y situaciones imprevistas, y ser capaz de adaptarse a estos eventos permite evitar la frustración y mantener el enfoque. La flexibilidad implica ajustar las metas y los métodos según sea necesario, manteniendo siempre la visión general en mente. Esta combinación de disciplina y adaptabilidad permite construir una relación saludable con el tiempo y los objetivos, asegurando que el progreso continúe sin importar las circunstancias. Vivir con intención. El propósito detrás de cada acción. Una vida sin procrastinación no es simplemente una vida de productividad, es una vida guiada por la intención y el propósito. Al establecer metas claras y definir un porqué para cada acción, se crea una motivación genuina que facilita el avance. Este sentido de propósito permite ver el valor de cada pequeño paso y de cada logro, transformando las tareas diarias en contribuciones a una visión de vida más amplia. Vivir con intención es la base para disfrutar de cada momento y para construir un futuro alineado con los valores y aspiraciones personales. El tiempo como recurso y aliado. El tiempo es un recurso limitado, pero cuando se gestiona correctamente, se convierte en un aliado poderoso. Cada minuto es una oportunidad para avanzar, aprender y crecer, y cada decisión sobre cómo invertir el tiempo define la calidad de vida. Tomar control del tiempo permite construir una existencia más equilibrada y significativa, en la que el esfuerzo se convierte en logros y las metas en realidades.
Este libro ha ofrecido herramientas para que el tiempo sea un aliado constante, una herramienta que facilite el desarrollo personal y profesional, compromiso con una vida de acción y autoconfianza. La superación de la procrastinación es, en última instancia, un compromiso con una vida de acción y autoconfianza. La procrastinación tiende a limitar las posibilidades y a reducir el potencial, mientras que una vida de acción abre puertas y expande las oportunidades. Este compromiso requiere una decisión constante de enfrentar los miedos, de actuar a pesar de las dudas y de confiar en la propia capacidad de construir un futuro deseado. La autoconfianza crece con cada paso hacia adelante, consolidando una relación positiva con el tiempo y los logros. Un futuro sin límites. La conclusión de este libro marca el comienzo de un camino hacia un futuro sin límites. La procrastinación es solo una barrera temporal que puede superarse con las estrategias adecuadas y la voluntad de transformar los hábitos. Al tomar el control del tiempo y de las decisiones, se abren infinitas posibilidades de crecimiento, éxito y satisfacción personal. Este viaje hacia la superación de la procrastinación es también un viaje hacia la realización plena y el cumplimiento de los sueños. Tiempo en tus manos, vida en tus términos. El tiempo ya no es un enemigo ni una carga, sino una herramienta poderosa que permite construir una vida en tus propios términos. A partir de este momento, cada elección, cada tarea y cada esfuerzo se convierten en parte de un proyecto de vida auténtico y significativo. La procrastinación pierde su poder cuando se reemplaza por la acción consciente, el propósito y la determinación. Con estas herramientas en manos, el tiempo se convierte en el recurso más valioso y cada instante se transforma en una oportunidad para vivir plenamente. Este libro invita a hacer del tiempo un aliado y de la vida un reflejo de los propios valores y aspiraciones. A partir de hoy, el compromiso es claro: actuar, crear y avanzar. El futuro está en las manos de quien toma el control de su tiempo, y este control abre el camino hacia una existencia en la que los sueños se convierten en realidad y el tiempo se convierte en vida.